Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean todos bienvenidos a su canal, Pequeño Discípulo de Jesús. Vamos a ponernos en las santas y benditas manos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar un tema hoy, un tema único, mucha enseñanza para cada uno de nosotros. Vamos a ponernos primero en las santas y benditas manos de nuestro Señor Jesucristo y en las santas y benditas manos del Espíritu Santo de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos ilumine, el que nos dé el entendimiento, la sabiduría y nos recuerde todo lo que nosotros necesitamos recordar de la santa y bendita palabra del Señor. Bueno, hermanos, hermanas, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos y nos vamos a poner en las santas y benditas manos de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le vamos a decir todos: ven, ven Espíritu Santo, ven, llena los corazones de tus hijos, incendia en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra y harás una nueva creación. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, más bien líbranos y guárdanos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todo honor y toda gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Santos. Amén. En tus santas y benditas manos, Señor Jesús. En tu nombre, Jesús, Hijo del Altísimo. Por tu santo nombre y por tus santas llagas. Por tu sangre derramada en esa cruz y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Sopla sobre nosotros tu Espíritu, derrama tu Espíritu, tu poder, tu luz, tu gracia y tu misericordia. Que tus ráfagas de viento y tus lenguas de fuego se posen sobre cada uno de nosotros, Señor, para que tu palabra, que es espada de dos filos, entre y penetre en nuestro corazón hasta el último rincón de nuestro ser. Nos da el entendimiento y la sabiduría y nos enseña a ese mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Bendito seas, gloria, alabanza a tu santo nombre, porque ante tu solo nombre toda rodilla se dobla. Toda lengua proclama que tú eres el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, primeramente un abrazo fuerte para todos y cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos una vez más. Y nos da mucha alegría saber, ¿verdad?, que son muchos de ustedes los que nos están acompañando. Hoy en este día, en este tema, tenemos un tema muy especial para nosotros, para cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver, el tema de hoy que tenemos preparados es la historia de la Biblia. ¿Por qué razón hemos tomado este tema? Porque muchos de nosotros conocemos un poco de la Biblia, sabemos que es palabra de Dios, y muchos de nosotros pues quizás nunca lo hemos leído o ni conocemos, ni sabemos, ni entendemos, pero hemos escuchado, pero no hemos sabido por qué razón nosotros tenemos la Biblia, por qué razón y de dónde viene, quién la hizo, quién la escribió, quién la formó. Ahorita vamos a ver todas esas preguntas. Afortunadamente, pues vamos a todas esas preguntas que nosotros tengamos, pues lo vamos a ir
dando a conocer, ¿verdad? Entonces, primero vamos a ponerla el arma más poderosa, que es la palabra de Dios. Vamos a ponerla porque es la espada del Espíritu Santo y va por delante, ¿verdad? Porque vamos a una lucha espiritual. Vamos a leer el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 32 al 35. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 32. Aprendan esta lección de la higuera. Cuando están ya tiernas sus ramas y empiezan a brotar las hojas, ustedes saben que se acerca el verano. Asimismo, cuando ustedes noten todas estas cosas que les he dicho, sepan que el tiempo verdadero, el tiempo ya está cerca, a la puerta. En verdad les digo, no pasará esta generación hasta que suceda todas estas cosas. Pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, hermanas en Cristo Jesús, la palabra del Señor hoy tiene un mensaje muy especial para cada uno de nosotros. Pero necesitamos pedir con todo nuestro corazón la ayuda del Espíritu Santo para que podamos entender este mensaje. Pero el tema lo hemos tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 35, que dice la santa y bendita palabra del Señor. Pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. Y esta es palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Como podemos ver, el Señor nos habla a través de su palabra. Y sabemos real y verdaderamente que la palabra de Dios se cumple. Desde el principio del mundo se está cumpliendo. Cuando el Señor estuvo con nosotros en la tierra, se cumplió y hoy se sigue cumpliendo, porque sigue siendo la palabra de Dios. Cada una a su tiempo, la palabra del Señor se va cumpliendo, ¿verdad? Nosotros no sabemos definitivamente muchas veces entender los tiempos, pero sabemos que la palabra de Dios, como lo dice Él en su santa y bendita palabra, que pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Su palabra se cumplirá tal como el Señor la ha dicho, como el Señor la ha anunciado. Entonces, por eso es importante, es necesario y es urgente que nosotros leamos la palabra del Señor, que es la Biblia, que es la santa y bendita palabra del Señor. Porque aquí está todo escrito, aquí está el Señor, aquí está la palabra de Dios. Si nosotros queremos conocer el futuro, aquí está la palabra de Dios. Si nosotros queremos conocer y entender por qué razones están sucediendo todas las cosas que están sucediendo en este momento, pues está la palabra de Dios, porque aquí en la palabra de Dios encontramos todo. Y sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, es presente. Es para cada uno de nosotros que la estamos escuchando y tenemos que aplicarla, ¿verdad? Y es algo, dice el Señor en su santa y bendita palabra, dice, aprendan esta lección, es una lección, la lección de la higuera. Cuando está ya tierno sus ramas y empieza a brotar las hojas, nosotros sabemos que se acerca el verano. Es una señal. Cuando nosotros miramos que esa higuera está empezando a reenverdecer sus ramas y se empieza a salir sus hojas, pues sabemos que el verano ya está cerca.
Dice, y ustedes saben que se acerca el verano. Asimismo, cuando ustedes noten todas estas cosas que les he dicho, las cosas que el Señor nos ha dicho están en su santa y bendita palabra. Aquí está. Y si nosotros sabemos qué cosas el Señor nos ha dicho, pues empecemos nosotros hoy a leer la palabra de Dios para que empezamos a entender todo lo que el Señor ha dicho a través de su santa y bendita palabra, a través de sus profetas, a través de sus apóstoles, a través de todos los que Él ha enviado y a través de la palabra del Señor Jesús, ¿verdad? Todo está escrito en su santa y bendita palabra. Dice, sepan que el tiempo ya está cerca, a las puertas. En verdad les digo, no pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Pasará el cielo y la tierra, mas su palabra no pasará. Se cumple tal como el Señor, en su momento, en su tiempo. Bueno, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Sabemos todos que es la palabra de Dios, pero ¿por qué razón nosotros creemos que es palabra de Dios? Debe haber una razón muy especial por la que nosotros creemos que real y verdaderamente es palabra de Dios. Vamos a ver, ahorita vamos a entender por qué razón no tan solo nosotros los católicos creemos que es palabra de Dios. También los protestantes, los evangélicos, los luteranos, todos y cada uno de ellos creen real y verdaderamente que esto es palabra de Dios y es lo que ellos promueven, ¿verdad? Aunque a lo mejor un poquito diferente, porque la Biblia de nosotros, ahorita vamos a ver las diferencias, porque la Biblia católica, que es esta, la Biblia católica contiene 73 libros, porque Biblia, especialmente para nosotros que no sabemos y no hemos entendido ni hemos escuchado, ¿por qué se le llama Biblia? Porque Biblia quiere decir biblioteca. Porque como podemos ver, la Biblia no contiene un solo libro, no, contiene 73 libros. 73, es una biblioteca completa. Por eso se le llama Biblia, de ahí que viene el nombre de Biblia, biblioteca. Pero vamos a ver un poco la historia de la Biblia, porque nosotros hemos escuchado la Biblia, pero real y verdaderamente nunca hemos escuchado de dónde viene la Biblia, quién hizo la Biblia, por qué razón nosotros nos dicen y creemos que es palabra de Dios. Nunca nos hemos interesado, ni a lo mejor ni por la mente nos ha pasado, ni hemos preguntado quién hizo la Biblia. Simple y sencillamente la vemos y muchas veces no la leemos, ni sabemos el contenido de la palabra de Dios, ni sabemos el mensaje que el Señor nos ha dado. Es más, ni conocemos a Dios, porque muchos de nosotros podríamos decir, yo conozco a Dios. Real y verdaderamente conocemos a Dios. Si nosotros decimos que conocemos a Dios, pero no leemos su santa y bendita palabra, no es verdad que conocemos a Dios. No es verdad, aunque tengamos mucha fe y aunque vayamos frecuentemente a la misa, aunque vayamos, que digamos que tenemos mucha fe. Si no leemos la palabra de Dios, no conocemos a Dios, porque donde nosotros lo vamos conociendo es en su santa y bendita palabra. Por eso es importante que cada uno de nosotros empecemos, si no lo hemos hecho anteriormente, empecemos a leer la santa y bendita palabra de Dios. Es donde nosotros empezamos a conocer a Dios. Y muchas veces nosotros decimos, yo amo a Dios, sí, yo amo a Dios. Bueno, pero ¿cómo lo amas si no lo conoces?
¿Cómo lo amas si no lo has conocido, si no has buscado a ver cuál es el mensaje que el Señor tiene? Para poder conocer a Dios necesitamos leer su santa y bendita palabra. Necesitamos leer especialmente toda la Biblia, su santa y bendita palabra. Y si entre más nosotros vamos leyendo su santa y bendita palabra, más nosotros vamos conociendo a Dios, vamos conociendo el amor de Dios, vamos conociendo su misericordia, vamos conociendo su grandeza, su poder, vamos conociendo quién es real y verdaderamente ese Dios grande que nosotros tenemos. Y si nosotros lo vamos conociendo a través de su palabra es como espada de dos filos que penetra hasta el último rincón de nuestro ser, y la palabra de Dios, como lo dice él en su santa y bendita palabra, no vuelve sin dar fruto. La palabra de Dios va trabajando. Quizás al principio nosotros digamos, pero yo leo y no entiendo, porque ese mensaje que está allí, pues ni lo entiendo, ni es para mí, ni se relaciona conmigo. Pero ese es a través de la ignorancia que nosotros tenemos. Por eso es que necesitamos que el Espíritu Santo de Dios se pose sobre nosotros, que derrame esas ráfagas de viento y esas lenguas de fuego, para que así como a los apóstoles, porque los apóstoles del Señor, cuando el Señor antes de Pentecostés tampoco entendía nada, no lo entendían. Y el Señor los había instruido por 3 años, les instruía, les decía, les enseñaba, les mostraba, pero ellos no entendían nada. Así estamos también nosotros. Pero después que llegó Pentecostés, después que se derramaron las ráfagas de viento y las lenguas de fuego en ese aposento alto, el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra de Dios, que las lenguas de fuego se posan sobre cada uno de ellos, y de allí quedan llenos del poder del Espíritu Santo, que es lo que nosotros necesitamos también en este momento, llenarnos del poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que después de allí ellos entendieron todo. El Espíritu Santo les recordó todo lo que nuestro Señor Jesucristo les había enseñado por 3 años. Todo lo entendieron y Él les recordó cada palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entendieron la palabra de Dios y empezaron a predicar la palabra del Señor. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque de otra manera nos vamos a quedar en ayunas, nos vamos a quedar. Pero hay que ir trabajando, hay que ir leyendo la palabra de Dios, aunque no entendamos nada, pues el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios van trabajando en ti, porque la promesa del Señor en su santa y bendita palabra dice que su palabra no vuelve sin dar fruto. La persistencia. Tenemos que perseverar. Si a lo pronto no entendemos, nosotros debemos de continuar leyendo todos los días la santa y bendita palabra de Dios, y va a llegar un momento cuando el Espíritu Santo de Dios se posa sobre nosotros y empezamos a entender los pasajes que en mi caso, yo por 40 años había escuchado. Siempre fui católico, para honra y gloria del Señor. Fui católico, siempre, pero nunca entendía nada de la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu Santo me empieza a dar ese entendimiento, ese conocimiento que nosotros necesitamos, ese conocimiento que les dio a los apóstoles también, entonces sí, yo empezaba a reconocer y unos pasajes que había yo escuchado por 40 años y que antes los miraba como que pues ese pasaje no es para mí, esa palabra no es para mí, nada era para mí. Pero como dice la palabra de Dios, llegaban los pájaros y se lo comían, se lo llevaban. Llegaba el enemigo y me lo borraba de mi corazón y de mi mente, y que me quedaba como si nada. Pero cuando ya el Espíritu Santo de Dios empieza a trabajar en cada uno de nosotros, cambias tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir, y empiezas a entender la palabra de Dios, la empiezas a sentir dentro de tu corazón, y entonces
la empiezas a decir, wow, qué mensaje, mira lo que me está hablando aquí el Señor, mira lo que me está diciendo el Señor en su santa y bendita palabra. Tantas veces que yo lo había escuchado, pero no lo había entendido. Así me pasó a mí, y yo pienso que a muchos de nosotros nos está pasando lo mismo. Pero ahora cuando escucho la palabra de Dios, cuando oigo la palabra de Dios, la medito, la pienso y digo, Señor, ¿qué mensaje tú tienes hoy para mí? Porque si yo la escucho, si yo la leo, ese mensaje es para mí, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué tan grande es la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros decimos que la Biblia es palabra de Dios? Y lo creemos real y verdaderamente, claro que sí. Vamos a ver. Y muchos de nosotros no hemos sabido, pues, ¿quién haría la Biblia? No, ni nos ha interesado, ni siquiera por la mente nos ha pasado, ni la pregunta nos hemos hecho. Simplemente siempre la hemos visto, los que la hemos estado relacionados con ella, pero pues nunca se nos ha puesto en la memoria, en la mente. Bueno, ¿y quién hizo la Biblia? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo estar seguros de que es palabra de Dios? ¿Por qué razón nosotros tenemos que creer que es palabra de Dios? Pero ya leyendo la palabra de Dios nosotros vamos entendiendo. Así que vamos a ver. Cuando Jesucristo, nuestro Señor, estuvo, Él no escribió ninguna Biblia. Los apóstoles no escribieron ninguna Biblia. Cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba, Él no utilizaba la Biblia, la Biblia no existía. Nuestro Señor Jesucristo, Jesús predicaba, Él lo usaba, porque en ese entonces solo existía el canon del Antiguo Testamento. Y el Señor Jesús predicaba con el canon del Antiguo Testamento, que se llamaba la traducción de Alejandría. Eso era lo que ellos usaban. Pero eran puros rollos, eran pergaminos. Y solo eran rollos, que cada libro estaba en un rollo. Cada libro era un rollo, no había Biblias. Es como si nosotros en este momento, en esta Biblia, tenemos un contenido de 73 rollos juntos aquí en la Biblia. Cada libro es un rollo de los que ellos utilizaban en ese momento. Entonces vamos a ver, dijimos que Jesucristo, nuestro Señor, Él solo utilizó los rollos de la tradición de Alejandría, que era el canon de Alejandría, que constaba de 46 libros, que era lo del Antiguo Testamento. Sí, era lo que él usaba, porque en ese momento era todo lo que había, no había más. Pero Jesucristo, nuestro Señor, utilizó los 46 libros de la traducción de Alejandría, que era el canon, que era lo que en ese momento existía. Él los usó todos los libros los usó. Los 46 libros de la traducción de Alejandría, Él los usó. Los apóstoles, cuando predicaban, utilizaban la traducción de Alejandría, los 46 libros que Jesucristo nuestro Señor mismo había utilizado para predicar. No había Biblia. Jesucristo nuestro Señor, toda su vida fue lo que utilizó, la traducción de Alejandría, el canon del Antiguo Testamento, nada más. El Nuevo Testamento aún no existía. Y así se fueron. Por eso es que nosotros, cuando nuestro Señor Jesucristo los manda a predicar a todos los apóstoles, no les da la Biblia. Nada, no existía. Todo era de palabra, era de tradición, lo que ellos vieron, lo que ellos escucharon a Jesús, a nuestro Señor predicar, era lo que ellos predicaban. No había Biblia. Y los apóstoles también utilizaban el canon de Alejandría, que es la traducción, ¿verdad? El canon de Alejandría era el único que existía, los 46 libros del Antiguo Testamento.
Entonces, así estuvieron ellos. Por eso es que nosotros contamos con el catecismo de la Iglesia Católica, porque el catecismo de la Iglesia Católica es la tradición de la Iglesia. Porque como en ese entonces no había Biblia, pues era por pura tradición, se pasaban los textos de uno a otro de palabra o de los rollos, utilizaban también los rollos en las sinagogas, pero no había Biblia. Y estamos hablando de que el Nuevo Testamento se empieza a escribir aproximadamente en el año 60 apenas. Y es más, Jesucristo mandó a sus apóstoles a predicar, no les dio Biblia, no llevaban Biblia. Solo lo que ellos habían escuchado. Tampoco habían escrito los apóstoles nada durante el tiempo que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo, que les estuvo enseñando, les estuvo instruyendo por el tiempo de 3 años. Ellos no escribieron nada, no anotaron nada. No había nada, no había escritos. Hasta después que vino el Espíritu Santo de Dios y posa sobre ellos con sus lenguas de fuego y sus ráfagas de viento, ellos recordaban todo exactamente como Jesucristo nuestro Señor se los había enseñado. Pero no había Biblia. Y así estuvieron ellos hasta el año 380 después de Cristo. De allí para atrás solo fue tradición. Se pasaban el mensaje de uno a otro. Solo era por tradición. Por eso el catecismo de la Iglesia Católica recoge toda la tradición de los apóstoles, toda la tradición de las primeras iglesias, toda la traducción, toda la tradición está en el catecismo de la Iglesia Católica. Por eso el catecismo de la Iglesia Católica va de acuerdo exactamente con la palabra de Dios. Sí, es importante. Es importante conocer y es importante leer el catecismo de la Iglesia Católica, porque ahí está la doctrina de la Iglesia. Ahí está la doctrina, ahí está todo. Bueno, entonces dijimos, no había Biblia. Y en el año 380 estaba el Papa Dámaso I, que era el Papa de la Iglesia Católica, porque ya en ese entonces ya existía la Iglesia Católica. La Iglesia Católica empezó, el nombre de la Iglesia Católica por primera vez fue en el año 107 después de Cristo. Fue San Ignacio de Antioquía que en primera vez llamó a la Iglesia de Cristo, que antes eran solo cristianos, los llamó católicos cristianos. ¿Por qué razón los llamó católicos? A la Iglesia Católica que Jesucristo había fundado en ese entonces, en el año 107 después de Cristo. De allí porque ellos vieron y se dieron cuenta que Jesucristo había fundado una iglesia universal. Porque así les dice, vayan por todo el mundo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. A todo el mundo, dice el Señor en su santa y bendita palabra, es el envío que les da a sus apóstoles. Entonces, para los que no lo saben, católica quiere decir, es lo mismo que universal, es lo mismo. Y como San Ignacio de Antioquía se dio cuenta que era la misma iglesia, era lo mismo. Era el significado de universal, católico, el significado es universal. Entonces, Iglesia Católica es iglesia universal porque Jesucristo fundó una iglesia universal. Allí en el año 107 es cuando San Ignacio de Antioquía lo nombra por primera vez Iglesia Católica. Desde ahí para acá, pues fue la Iglesia Católica desde el año 107.
y todavía no existía la Biblia. En el año 107 no existía la Biblia. Existían los escritos cuando Pablo mandó una carta a los Corintios, Pablo mandó una carta a los romanos, Pablo mandó una carta a Éfesos, Pablo mandó una carta a los romanos y así estaban. Todo el Nuevo Testamento estaba así, distribuido por todos lugares. Cartas, libros. Se dice que el primer evangelista empezó a escribir en el año 60. Por ahí empezó a escribir. Uno de los evangelios fue el primero, ¿verdad? Entonces, para el año 380 no había Biblia todavía. No había Biblia. No existía. Existían los rollos, existían las escrituras, pero eran por separado. Cada libro estaba aparte, ¿verdad? Todo era lo que existía nada más, pues existía. Entonces, vamos a ver cómo se llegó a formar la Biblia, porque es algo importante que todos nosotros los católicos debemos estar orgullosos de ser católicos, porque es la Iglesia Católica la que hizo la Santa Biblia. Hizo la Biblia, no la escribió, porque a veces los hermanos protestantes es donde se dice, no, la Biblia la hicieron desde Moisés, cuando los libros pentateucos, que son los primeros 5 libros desde Moisés para acá, es cuando se empezó a hacer la Biblia. Una cosa es que la Biblia se hizo, que es esta Biblia, y se escribió, claro, se escribieron los libros desde aquel entonces. Desde Moisés había los libros, pero eran solo rollos separados que estaban, ¿verdad? El de Deuteronomio, estaba el de Levíticos, estaba el de Génesis, estaba el de... Todos existían. Para cuando el año 380, pues existía todavía nada más. Existía el Antiguo Testamento, que constaba de 46 libros, nada más. Pero todas las cartas del Nuevo Testamento estaban esparcidas por todas partes. Los libros, todos estaban esparcidos. Entonces, y aparte de todo, esos libros que ellos estaban escritos en arameo y en arameo y en el lengua de Cristo Jesús, que eran los arameo, estaba en arameo y estaba en hebreo, porque ellos eran hebreos. Los apóstoles eran hebreos. Todo lo que escribieron ellos lo escribieron en hebreo y en arameo. Entonces, pues de esa manera, el Papa San Dámaso I, que en ese entonces, en el año 380, aproximadamente un poquito antes, porque en el año 380 empezaron a hacer, el Papa Dámaso I tuvo esa idea. Dijo, vamos haciendo la Biblia, no escribiéndola. Porque una cosa es escribirla y otra cosa es hacerla. Él formó un grupo de 20 personas que fueran a todas partes donde estaban los escritos, donde estaban los libros, donde estaban las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de todas las cartas que habían esparcido por todo el territorio, por todos los lugares, por todas las naciones. Y duraron aproximadamente 20 años en recolectar todas las cartas, todos los escritos y los rollos del Antiguo Testamento y todas las cartas del Nuevo Testamento. Entonces, como nuestro Señor Jesucristo utilizó la traducción de Alejandría, que era el canon que existía en ese entonces, que era el Antiguo Testamento, pues la Iglesia Católica la aceptó, porque Jesucristo, nuestro Señor, fue con los que Él predicó. Los 46 libros que existían en ese entonces del Antiguo Testamento,
pues también los fueron recolectando, los fueron trayendo y hicieron un excelente trabajo. Los juntaron todos los 46 libros de la traducción de Alejandría, que era el canon del Antiguo Testamento. 46 libros, y recolectaron también del Nuevo Testamento 27 libros, quedando a un total de 73 libros. Entonces, se dieron a la tarea de hacer la Biblia, de juntar todos los libros en un solo libro. Por eso es Biblia, es biblioteca, porque no es un solo libro, son 73 libros. Y claro, pues obvio que existían muchos más escritos, muchos más libros, muchos. Pero el Papa Dámaso I, él eligió los que ellos juzgaron más de acuerdo, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Porque no los podían poner todos, eran muchos, demasiados. No los podían poner todos, tuvieron que elegir los que el Espíritu Santo les inspiraba, cuáles eran los correctos, cuáles eran los más apropiados para incluirlos en la Biblia. Entonces el Papa Dámaso I hace la primer Biblia y junta los 46 libros de la traducción de Alejandría, que era el Antiguo Testamento, con los 27 nuevos libros del Nuevo Testamento. Los junta todos en un solo libro y lo llamaron Biblia porque es una biblioteca. Son 73 libros. Vamos a ver algo extraordinario. Y fue San Jerónimo exactamente el Papa Dámaso I, porque todos los libros estaban en hebreo y en arameo. Y a él le encarga la traducción de los libros. La traducción de los libros. Porque si los hayan dejado tal como estaban, pues nosotros no hubiéramos entendido pues nada, ¿verdad? Nos hubiéramos quedado peor que antes, ¿ah? Pero para honra y gloria de Dios, el Espíritu Santo les ilumina. Y el San Jerónimo, a través de San Jerónimo, el Espíritu Santo de Dios, porque San Jerónimo era un sacerdote muy inteligente, que el Señor le había dotado de una sabiduría, ¿verdad?, por el Espíritu Santo de Dios, y le da la gracia de poder traducir, porque él dominaba la mayoría de los idiomas, el arameo, el latín, y el arameo, el latín y el hebreo. Entonces él encomiendan a él esa misión, la misión de traducir todos los libros que estaban escritos en arameo y los traducen al latín. Entonces la primera Biblia que hicieron, pues la que tradujo San Jerónimo, pues estuvo escrita en latín, ¿verdad? Y por muchos años estuvo escrita en latín. Entonces, vamos viendo que y fue exactamente el Papa San Dámaso I quien hace la primer Biblia, junta todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y los junta y hace un solo libro. Entonces fue el Papa San Dámaso I quien por primera vez levantó la Biblia y dijo: esta es palabra de el Señor, palabra de Dios. El Papa fue San Dámaso I. Por esa razón nosotros creemos y estamos seguros de que es palabra de Dios. Porque fue un Papa católico el que declaró definitivamente y levantó la primera Biblia en sus manos y dijo: esta es palabra del Señor. Y como él era el Papa, él era la autoridad, pues nosotros lo creemos. Fue la Iglesia Católica quien hizo la Biblia. En cierta ocasión estaba yo dando una prédica y uno de los hermanos dijo, no hermano, dijo, la Biblia no la escribió la Iglesia Católica. La Biblia no la hizo la Iglesia Católica. La Biblia se empezó a hacer desde Moisés.
Bueno, una cosa es que se escribió los libros, sí, desde Moisés, los 5 libros, ¿verdad? El Pentateuco. Pero una cosa es escribirlos y otra cosa es juntarlos y hacer una sola Biblia, como esta que estamos aquí, como esta. Esta no era la que tenía Moisés. Esta no era la que tenía nuestro Señor Jesucristo todavía. Esta no era la que tenían los apóstoles. Ellos tenían el canon de Alejandría, que es el Antiguo Testamento. Era lo único que tenían, pero eran puros libros separados. Entonces al Papa San Dámaso I fue al que le vino la idea a través del Espíritu Santo de hacer una Biblia. Por lo tanto, hermanos católicos, pónganse orgullosos de saber y entender que la Biblia que nosotros tenemos fue escrita por la Iglesia Católica. Fue hecha por la Iglesia Católica. Fue escrita por muchos profetas, por muchos que escribieron la Biblia, 73, 4 evangelistas, profetas, y los salmos que escribió David, todo eso. Pero el que hizo la Biblia fue la Iglesia Católica. Y la Biblia que hizo la Iglesia Católica siempre fueron 73 libros. Siempre por 1500 años, la única Biblia que había era de 73 libros, 1500 años. Bueno, desde que la hicieron en el año 380 hasta el año 1500. Cuando Martín Lutero, pues definitivamente hubo libros que no le agradaron y no le gustaron. Martín Lutero era un sacerdote de la Iglesia Católica que se rebela y es excomulgado y él forma su propia iglesia. Pero, miren, algo muy curioso. Martín Lutero separa 5 libros, pero no del Nuevo Testamento. 7 libros fueron los que él quitó. Exactamente, no los quitó, nada más los movió, porque era inteligente, porque la palabra de Dios dice que el que cambie o quite algo de la palabra de Dios, pues terribles cosas le van a suceder. No fue tan tonto para quitarlos. Él los movió, no los agradaron, pero se los puso a la Biblia a la orilla, los movió para la orilla, los dejó allá los dejó al último, pero no los quitó. Así estaban en la Biblia de los hermanos evangélicos hasta el año 1800. En el año 1800, cuando la sociedad de ellos definitivamente ordenaron quitarle los 7 libros, se los quitaron, pero fue en el año 1800. Pero ellos tan solo, Lutero nada más se los movió, no se los quitó. No fue tan tonto como para quitárselos. Simplemente se los movió de donde estaban y se los puso a la Biblia, al mero último, allí. Ahí se los dejó. ¿Por qué se los dejaba? Si él no creía y no estaba de acuerdo con ellos, ¿por qué no se los quitó? Porque hay algo terrible que la palabra de Dios dice, que si uno le quita o le pone, le va a suceder muchas maldiciones. Y ahorita vamos a ver ahí la palabra de Dios. Entonces dijimos que San Dámaso I fue el Papa católico, porque en ese entonces ya era la Iglesia Católica. Porque desde el año 107 para acá se llamó la Iglesia Católica. Ya no eran solo cristianos, sino San Ignacio de Antioquía le pone el nombre de Iglesia Católicos Cristianos. Así somos nosotros, católicos cristianos. Por eso nosotros cuando nos digan eres cristiano, sí, para honra y gloria del Señor, soy católico cristiano. Oh, pero tú no eres evangélico. Soy evangélico porque yo leo la palabra y el evangelio también. Soy evangélico, claro que sí. Entonces, los hermanos separados, las sectas, las otras sectas, pues tomaron la Biblia de Lutero cuando ya le había hecho los cambios de los 7 libros. Pero fíjense, algo inédito. Le quitan 7 libros, pero del Antiguo Testamento. Los 7 libros que Jesucristo mismo había usado. Jesucristo nunca los rechazó.
Jesucristo nuestro Señor nunca dijo nada sobre ellos. Nunca estuvo en desacuerdo con ellos, pero los hermanos protestantes sí se los quitaron, pero fueron los que Jesucristo mismo utilizó para predicar en las sinagogas, porque en el Antiguo Testamento existían en la traducción de Alejandría, eran 46 libros. Fue de allí donde le quitaron a ellos los 7 libros, porque el Nuevo Testamento nadie le quitó nada. Así como el Papa San Dámaso I se los dejó, así están intactos. Y los hermanos evangélicos están totalmente de acuerdo con el Nuevo Testamento. Pero los únicos que le quitaron los 7 libros son del Antiguo Testamento. Libros que mismo Jesús y los apóstoles utilizaron para predicar. Ellos se los quitaron, pero nosotros continuamos teniendo los 73 libros que inicialmente, desde la primer Biblia que se hizo, así quedó y así la continuamos nosotros, ¿verdad? Entonces, la Biblia que utilizan los hermanos es hecha por la Iglesia Católica. No quieren la Iglesia Católica. Hablan mal de la Iglesia Católica. Pero la Biblia hecha por la Iglesia Católica, esa sí la quieren. Es así. Pero la mueven y le cambian las muchas cosas que le han cambiado. Y en primer lugar le quitan los 7 libros que no debieron habérselo quitado. Entonces, dijimos que la Biblia católica fue hecha desde el año 380. Cuando el Papa San Dámaso I, siendo Papa, levanta la primer Biblia y dice: este es palabra del Señor, palabra de Dios. De ahí para acá existe la Biblia. Aunque de primero estábamos diciendo que la hicieron en latín y después con el tiempo fue traducida a los otros idiomas, pero por muchos siglos solo existía la Biblia en latín. Pero ya eran los 73 libros, ya estaba completita. Nosotros los católicos, la Iglesia Católica ha continuado con los 46 libros de la tradición de Alejandría, que es el canon de Alejandría, que eran el Antiguo Testamento, y los 27 del Nuevo Testamento. Los continuamos así como los puso desde el principio San Dámaso I en la primera Biblia. Entonces vamos a ver. Existe otra Biblia también, que es la Biblia de los judíos, porque después los judíos hicieron su propia Biblia también. En el año 90 hicieron su propia Biblia. Pero la Biblia de los judíos consta de 39 libros nada más, porque también le quitaron los 7 del Antiguo Testamento que no les gustaron. No, porque no les gustaron, se los quitaron también. Entonces, del Antiguo Testamento que ellos utilizaban antes de Jesucristo, que eran 46 libros, también cuando ellos hicieron su Biblia, le quitaron 7 libros y solo le dejaron 39. 39 libros es la Biblia de los judíos. Porque no aceptaron a Jesús, no aceptaron que Él fuera el Mesías, o sea que ellos fueron en muchos desacuerdos. Entonces, por eso es que ellos hicieron su Biblia y le quitaron al Antiguo Testamento, pues los 7 libros que a ellos no les convino tener, porque eso les denunciaba el Mesías. Eso les hablaba del Mesías. Bueno, entonces, dijimos que la Biblia católica consta de 73 libros desde el año 380, que fue cuando San Dámaso I hizo la primera Biblia y San Jerónimo la tradujo, ¿verdad? La tradujo y desde ahí empezó la Biblia, de ahí existe, ¿verdad? Hasta ahora, y solo existía una Biblia hasta 1500, hasta que los hermanos separados empezaron a hacer sus propias Biblias. Ya sí le quitaron los 7 libros, ya le cambiaron muchas cosas, ya la hicieron muy moderna, muy diferente. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios referente a lo que va a suceder si nosotros, vamos a ver qué es lo que dice
Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, San Juan el evangelista escribe y dice, Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, San Juan, el que escribió, San Juan el evangelista, escribió el Apocalipsis. Y allí él habla bien claro. Dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, yo, por mi parte, advierto a todos el que escucha las palabras proféticas de este libro. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios le echará sobre él todas las plagas descritas en el libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida, en la ciudad santa descrita en este libro. Fíjense nada más. Yo no sé los que hicieron las otras Biblias y le quitaron los 7 libros, porque en este entonces San Juan el evangelista utilizaba los 46 libros del Antiguo Testamento. Era lo que ellos utilizaban para predicar en las sinagogas, los rollos, era lo que existía. San Juan el evangelista, y cuando él escribe esto, dice, yo por mi parte advierto a todo el que escucha las palabras proféticas de este libro, si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en el libro. Y si alguno le quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa descrita en este libro. Algo terrible para cada uno de nosotros. A la palabra de Dios ni se le puede quitar, ni se le puede añadir, ni le podemos cambiar, porque hay muchas cosas que le cambian, le quitan, se las tuercen. Y sí hay quien lo hace. Porque vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1. Aquí nos habla Pedro. Ya en ese entonces, cuando Pablo, el apóstol Pablo, existían en los apóstoles, ya empezaban a torcer el evangelio. Ya empezaban a obedecer, porque así lo dice San Pablo. Fíjense lo que dice. En Gálatas capítulo 1, versículo 6. Vamos empezando. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Ellos ya tienen otro evangelio, ya no es el mismo, es totalmente diferente. Por eso quieren llevarse a los católicos, porque es diferente, porque si no fuera diferente y fuera igual, ¿cuál sería la razón de querer sacar a los católicos de la iglesia católica y llevárselos a sus sectas? Porque es una predicación totalmente diferente. Y así lo dice Pablo. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio, de distorsionarlo. Eso quiere decir tergiversarlo, quiere decir de distorsionarlo y de cambiarlo.
cambiar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos, dice Pablo, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniera a evangelizarlos de una forma diversa a como hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se los digo antes y se los digo nuevamente. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. ¿Con quién tratan de conciliarse? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que aguardar los hombres? Ya no seríamos de Cristo. ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratáramos de agradar a los hombres, ya no seríamos de Cristo. Hay personas que distorsionan el evangelio. Hay personas que tienen otras Biblias diferentes que no son como los de la Iglesia Católica, que no es como la original, sino que ellos le quitan y le ponen, le agregan, y eso ya no es palabra de Dios, porque palabra de Dios es la que San Damaso I levantó en sus manos y dijo, esta es palabra de Dios. Son 73 libros. Y como lo dice San Juan, hay de aquel que le quita o le ponga, le caerán todas las maldiciones y las plagas descritas en el libro, y será sacado del lugar del reino de los cielos. Eso es palabra de Dios. Está en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Prohibido quitar y poner. Prohibido distorsionar el evangelio. Para todos y cada uno de nosotros. Pagaremos un precio muy alto a todos los que se atrevan a quitar o a poner de la palabra de Dios. Y cuando así lo dice el evangelista San Juan en Apocalipsis. Y el evangelio de San Juan, vamos a ver, es tremendo y terrible. Por eso es que nosotros debemos de mantener firme nuestra fe. Saber y entender que la Biblia fue hecho por la Iglesia Católica, que la Biblia que traen los protestantes, pues no es la Biblia verdadera. Ya está, como dice aquí Pablo, está tergiversada, está distorsionada, ya no es. Ya le quitaron, para empezar, le quitaron 7 libros. Ya no está completa. Y le cambian también el mensaje. Ya no es el mismo. Ya no es el mismo. Lo distorsionan. Entonces, también vamos a ver qué nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 63. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 63. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho, son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Así lo dice la palabra de Dios. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Espíritu y vida, la palabra de Dios. Por eso, ¿con qué autoridad, con qué derecho nosotros podemos cambiarla? ¿Con qué autoridad nosotros podemos distorsionarla o cambiar su significado? ¿Con qué autoridad?
si la sentencia del Señor en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, es tremenda y terrible, que le van a caer todas las plagas descritas en el libro, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué nos dice también la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, porque las palabras de Dios es viva y eficaz, más penetrantes y cortantes que todas las espadas de doble filo, y penetran hasta la parte del alma. Wow. Hebreos capítulo 4. Vamos a leerla bien para Hebreos 4, versículo 12. 4:12. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 4, versículo 12. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que la espada de doble filo, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendimos cuentas. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Así lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Se las voy a repetir para que si no le entendimos muy bien. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que la espada de doble filo, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que la luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo, pues penetra todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendimos cuentas. No hay manera de escondernos. Todo queda. La palabra de Dios nos desnuda. La palabra de Dios, como lo dice en su santa y bendita palabra, es viva y eficaz. Eso quiere decir que es presente. La palabra de Dios no es pasado, es presente. Es ahora, en este momento. La palabra de Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. La palabra de Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Todos los que estamos escuchando la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, ya está trabajando esa palabra de Dios en cada uno de nosotros. Y penetra, dice, penetra la espada de doble filo y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciéndonos discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Esa es la palabra de Dios. Por eso es importante mucho respeto hacia la palabra de Dios. Es mucho amor, porque aquí empezamos a conocer el amor de Dios. Empezamos a conocer la sabiduría de Dios. Nos empieza a llenar la palabra de Dios de su sabiduría, de su entendimiento, de su paz, de su armonía. Es Dios mismo hablando a través de su palabra. Vamos a ver también qué nos dice la palabra de Dios en Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Timoteo.
Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Bueno, vamos, aquí está. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 16. Dice la palabra de Dios. Palabra de Dios, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para rebatir, para corregir y guiar en el bien, así al hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para otro trabajo bueno. Wow. Fíjense lo que nos dice aquí. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Se los vamos a repetir. Dice la palabra de Dios. Toda escritura está inspirada por Dios. Wow. Toda escritura está inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para rebatir, para corregir y para guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para otro trabajo bueno. Wow. Cuán importante es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Es Dios mismo hablando a través de un instrumento. Y dice que toda escritura es inspirada por Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a ver, esperemos que nos haya quedado bien claro, ¿verdad? Ahora ya sabemos que la Biblia que nosotros tenemos, la Biblia católica, fue hecha por la Iglesia Católica, no escrita, fue hecha, porque muchos nos podrían decir, no, fue hecha desde Moisés, sí, se escribió desde Moisés, pero esta que es una biblioteca fue hecha por primera vez en el año 380 por el Papa Dámaso I, y el traductor del hebreo y el arameo fue San Jerónimo, quien hicieron la primer Biblia en latín. En latín. Así que, pues sintámonos orgullosos. Si somos católicos, cristianos, tenemos la verdadera Biblia completa, que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y fue el Papa San Dámaso I quien primera vez levantó una Biblia y dijo, esta es palabra de Dios, y todo el mundo lo creyó. Los evangélicos lo creyeron. Los protestantes lo creyeron. Los luteranos lo creyeron. Todos creyeron que es palabra de Dios, porque fue San Dámaso I una autoridad, un papa. Porque si lo haya dicho cualquier persona en la calle, no creo que le hubieran creído. Si haya sido el hermano Tony o cualquier otro hermano el que dijera, esta es palabra de Dios, y si no lo haya dicho San Dámaso I, pues no me creen. Pero como fue el Papa San Dámaso I, Papa, todo el mundo lo creyó, todo el mundo lo aceptó. Desde ese momento hasta ahorita, todo es palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dijimos que la Biblia fue hecha por la Iglesia Católica en el año 380. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aprendimos algo hoy, primeramente Dios. Entonces, nos vamos a quedar ahí.
nos vamos a quedar con este tema ahí. Espero que las dudas que haya habido y muchas cosas que no sabíamos, pues las aprendimos hoy, ¿verdad? Así que vamos a quedarnos allí. Ya nomás si algo medio no les quedó claro, pues pueden repetir el tema, pueden volverlo a escuchar. No, pero ¿qué fue lo que dijo el hermano de quién hizo la Biblia, quién la escribió? Bueno, sí, ciertamente. La Iglesia Católica no la escribió, hizo la Biblia. La escribieron los profetas, la escribieron todos los del Antiguo Testamento, los 46 libros, empezando desde Moisés, sí, ciertamente. Pero ellos no hicieron la Biblia. Ellos escribieron 46 libros del Antiguo Testamento, y los del Nuevo Testamento también fueron escritos, fueron juntados para formar un solo libro, la Biblia Católica, amén, con 73 libros. Todo el que le tenga menos ya no es original, ya le quitaron, ya le modificaron, ya la distorsionaron, así que no es la verdadera, amén. Bueno, entonces, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, pues vamos a ponernos en las santas y benditas manos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que todo lo que hemos escuchado hoy nos lo recuerde cada instante de nuestra vida, todos los días, ¿verdad? Y que entendamos que real y verdaderamente la Biblia es palabra de Dios. Y como dice el Señor en su santa bendita palabra, la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra hasta el último rincón de tu ser. Si tú quieres conocer a tu Señor, si tú quieres conocer a Dios, si quieres conocer la historia de la salvación, lee la Biblia, medítala, pídele al Espíritu Santo que te dé la sabiduría y el entendimiento para poder entender ese mensaje que el Señor tiene para ti, para cada uno de nosotros, amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces nos vamos a quedar ahí. Vamos a hacer una oración, una pequeña oración para todos los enfermos del mundo, porque pues hay muchos enfermos siempre, cada vez. Quizás muchos de nosotros conocemos algunos, los podemos poner en nuestra oración. Nos podemos poner en la oración. Dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 se reúnen en su santo y bendito nombre a orar, y lo que nosotros pidamos Él nos lo concede, y Él va a estar en medio de nosotros. Entonces, si Jesucristo nuestro Señor nos hace esa promesa que nos escucha y nos va a conceder lo que le estamos pidiendo, y Él está en medio de nosotros, va a ser Él el que te va a conceder esa gracia que tú estás pidiendo, porque el Señor cumple su palabra y cumple sus promesas, y si lo ha prometido, pues Él nos va a escuchar. Solo cierra tus ojos, abre tu corazón y deja que el poder del Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, entre y penetre en tu vida, en tu corazón, en tu familia. Deja que el Señor cambie tus miedos que hay ahorita en tu familia, tus preocupaciones, tus problemas. Dice el Señor en su santa y bendita palabra: vengan a mí todos los que están cansados, agobiados. Vamos al Señor, ¿qué esperamos? Vamos, porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es la vida. Él es la resurrección. Él es el alfa y el omega. Él es la verdad. Él tiene todo el poder y toda la gloria para transformar tu vida, para transformar tu corazón, para transformar tu familia, para transformar tu comunidad, para transformar el mundo entero. Él tiene ese poder. Pero hay que pedirle al Señor. Hay que implorarle, hay que reconocerle su grandeza, hay que darle la honra y la gloria, hay que bendecirlo, hay que glorificarlo. Amén. Bueno, cierren sus ojos para que se concentren y vamos a pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría grande, ¿verdad? Padre, Señor Todopoderoso, bendito seas, glorificado y alabado seas. Bendecido tu santo y bendito nombre, Señor Jesús, Hijo del Altísimo, en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor, que ante tu solo nombre toda rodilla se doble y toda lengua proclame que tú eres el Señor. Bendito seas, glorificado y alabado seas. En tu santo nombre, Jesús, en tu santo nombre y por tus santas y preciosas llagas, por tu sangre derramada en esa cruz y por la intercesión de la Santísima Virgen María, nos ponemos en tu santa y bendita presencia, Señor. Te pongo en tus santas y benditas manos y en tu santa presencia a todos los hermanos que están escuchando, Señor, en todo el mundo entero, este
este canal en este momento, este tema, Señor, que están en esta oración, te los pongo en tu presencia, Señor. Tú que estás en medio de nosotros, Señor, bendito seas, glorificado y alabado seas. Pon tu mano sobre cada uno de nosotros y que una gota preciosa de la herida de tu sangre preciosa caiga sobre cada uno de nosotros. Que tu sangre, Señor, nos limpie, nos lave, nos purifique. Que tu sangre, Señor, nos dé el don de la fe, el don de entendimiento, el don de discernimiento. Que nos transforme, nos cambie nuestra vida y aumente nuestra fe. Danos el granito de mostaza de fe, Señor. Danos esa gracia de creer y entender que tú tienes todo el poder y toda la gloria, Señor. Porque solo tú has derramado hasta la última gota de tu sangre en esa cruz, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Bendito seas, glorificado y alabado seas. Gloria y alabanza, mi Señor. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por este día hermoso que nos has regalado, por el sol, por la lluvia, por el calor, Señor, por el frío, por la familia que nos prestas, por los alimentos que nos has regalado hoy expuesto en nuestra mesa, por cada una de las bendiciones que ya derramaste sobre nosotros, Señor. Bendito seas, glorificado y alabado seas. Bendecido tu nombre en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor. Gloria, alabanza a ti, Señor Jesús. Gloria, alabanza, que te alabe nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Llénanos de tu misericordia y sopla sobre nosotros tu espíritu. Derrama tu espíritu, tus ráfagas de viento y tus lenguas de fuego sobre cada uno de estos hijos tuyos, Señor. Bendito seas. Gloria, alabanza. Alabanza, alabanza, quema, cauteriza de raíz, Señor, toda nuestra frialdad espiritual, toda nuestra falta de fe, todo lo que incredulidad, todo espíritu de perturbación, arráncalo, quémalo, cauterízalo, Señor, con tu fuego divino, llévalo hasta los santos y benditos pies de tu cruz bendita. Pido que sella con tu sangre preciosa y agua de tu costado, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Sella nuestro consciente, nuestro subconsciente y nuestra psicología, Señor. Te pedimos perdón por todas nuestras iniquidades, por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Pon tu mano, Señor, sobre cada uno de estos hermanos míos, sobre cada uno de nosotros. Que de la herida de tu mano santa, Señor, una gota preciosa de tu sangre caiga sobre cada uno de nosotros. Que tu sangre, Señor, nos limpie, nos lave, nos purifique, nos sane, nos libere. Que tu sangre arranque de nosotros toda envidia, todo rencor, todo resentimiento, toda ira, todo coraje, todo miedo, toda preocupación, todo estrés, toda depresión, toda falta de fe y falta de oración, Señor. Arráncalo, quémalo, cauterízalo, todo lo que sea pecado y no sea agradable a tus ojos. Lleva todo hasta los santos y benditos pies de tu cruz bendita, Señor. Sella esas casas donde ellos están. Sella sus lugares, sella sus familias. Sella, Señor, con tu sangre y agua de tu costado y con el fuego de tu espíritu, Señor. Todas las personas que están mirando este tema, Señor. Bendícelos, sánalos, sálvalos y libéralos, Señor. Pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María. Madre Santísima, pon tus pies virginales, Madre Santa, en cada uno de los hogares donde nos están escuchando. Todos los hogares, Señor, Madre Santísima, y con la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de tu Hijo Jesús, destroza, destruye, aniquila todo espíritu de perturbación, todo lo que haya allí que no sea agradable a tus ojos, arráncalo y llévalo con la espada del Espíritu Santo y llévalo hasta los santos pies de tu Hijo Jesús. Pedimos la intercesión de todos los ángeles, de los arcángeles y los querubines. Pedimos la intercesión de todos los ángeles guerreros con espadas de fuego, de todos los santos de tu corte celestial, especialmente del Padre Pío, San Juan Pablo II y todos y cada uno de los santos de tu corte celestial, para que unan su oración a la nuestra. Y nos unimos a todas las Eucaristías que se están celebrando en este momento en todo el mundo entero, Señor, para que esta oración alcance las gracias delante de ti. Y nos ponemos en tu presencia, Señor, Yahvé Dios de los ejércitos, en tus manos, en el santo nombre de tu Hijo Jesús, por sus santas llagas, por su sangre derramada en esa cruz y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Nos sumergimos en el agua de nuestro bautismo. Sumérgenos en el agua de nuestro bautismo, Señor. Límpianos, lávanos, purifícanos, úngenos, resucítanos y renuévanos. Pon tu mano sobre cada uno de nosotros. Pon tu santa y bendita mano y que una gota preciosa de la sangre de la herida de tu mano caiga, que corra por nuestras venas, por nuestro torrente sanguíneo. Que tu sangre preciosa nos limpie, nos lave, nos purifique, nos sane, nos libere. Sopla sobre nosotros tu espíritu. Derrama tu espíritu. Ven, Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, y pósate sobre cada uno de mis hermanos
sobre cada una de las personas que están pidiéndote con todo su corazón. Posa sobre ellas tus ráfagas de viento y tus lenguas de fuego. Que el fuego de tu espíritu entre y penetre. Que el fuego de tu espíritu corte, queme, cauterice de raíz toda contaminación del enemigo, toda herencia negativa, cadenas, ataduras, vendas y maldiciones, toda enfermedad, todo dolor, todo cansancio, todo estrés, toda opresión, todo miedo, todo dolor, todo lo que no sea tuyo. En tu nombre, Jesús, en tu santo nombre, arráncalo, quémalo, cauterízalo. Lleva todo hasta los santos pies de tu cruz bendita, Señor. Te pido especialmente, Señor Jesús, por tu hijo Carlos Parra, Señor, de Nuevo México. Te pido especialmente, Señor Jesús, por tu hija Marina de California, por tu hijo Osvaldo, por cada una de las personas, Señor, que han pedido oración. Te pido, Señor, especialmente por tu hija Cristina de Des Moines, por todos los que están enfermos en los hospitales, por todos los que están sufriendo el coronavirus. En tu santo nombre, Jesús, por tu santo nombre, Señor, pon tu mano sobre cada uno de ellos. Que tu sangre preciosa los limpie, los lave, los purifique, los sane, los libere. En tu nombre, Señor, corta, quema, cauteriza de raíz todo cáncer, sana riñones, sana pulmones, sana estómagos, sana corazones, sana mente, sana pies, sana manos, todo sánalo, Señor. Sana todo lo que tenga que ser sanado, todo dolor en tu nombre, Jesús. Arráncalo, quémalo, cauterízalo por tus santas llagas y llévalo hasta los santos y benditos pies. Todo miedo, tristeza, amargura, resentimiento, todo dolor, toda infección, toda coronavirus, toda enfermedad, cualquier infección en tu nombre, Jesús. Pon tu mano sobre cada uno de ellos y lleva todo lo que no sea tuyo hasta los santos y benditos pies de tu cruz bendita, Señor. Te consagro, Señor, a tu hija Anita de Guadalajara. Te consagro, Señor, a tu hija Esther, a tu hija Odette, a todos tus hijos. Bendícelos, a tu hija Lupita de Guadalajara, a tu hija Candy, Señor, a tu hijo Miguel, a tu hija Chuy, a todos los de Guadalajara, a todos los de Jalisco, Señor, a todos los de México, a todos los de Aguascalientes, a todos los de Michoacán. Te consagro, Señor, a tu hija, a tus hijos de Michoacán, Señor, a todos y cada uno de ellos. Bendícelos, sánalos, sálvalos, libéralos, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. A todos los de Guanajuato, Señor, a tu hija Rosita de Moroleón, Guanajuato, a tu hija Josefina y a cada uno de ellos, a toda la familia Juárez, a toda la familia, Señor Juárez, te los consagro y te los pongo en tus santas y benditas manos. Te consagro, Señor, a tu hija Gela, Señor, a Citlali, te consagro a tu hijo Jaime, a tu hijo Jaimito, a tu hija Yende y a cada uno, Señor, de tus hijos. En todo el mundo entero, Señor, te los consagro y te los pongo en tu santa y bendita presencia, Señor. Bendícelos, sánalos, sálvalos y ten misericordia de cada uno de ellos, Señor. Te consagro a todos los que están en los hospitales, en los psiquiátricos, centros de rehabilitación, orfanatorios, asilos de ancianos. Te consagro a todos los pecadores del mundo, Señor. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Te consagro, Señor, a todos los morimundos, todos los que en este día están siendo acosados por los espíritus infernales. Pon tu mano sobre cada uno de ellos, Señor. Derrama tu misericordia, perdona todas sus faltas y sus pecados y llévalos a gozar de tu santa y bendita gloria. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Sagrada María, Madre Santísima, cúbrenos bajo tu santísimo manto. Intercede por cada uno de nosotros ante tu Hijo Jesucristo, que es Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas en Cristo Jesús, una vez más, muchas gracias. Que Dios los colme de bendiciones. Que el Señor en su santa e infinita misericordia les conceda todo lo que ustedes le han pedido en esta oración. Que les conceda esa gracia de recibir esas bendiciones, esas sanaciones, porque el Señor lo ha prometido en su santa y bendita palabra. Si ustedes lo creen, den por hecho que el Señor ya los ha sanado. Den por hecho que el Señor ya los ha liberado, los ha llenado de su misericordia, porque su palabra no falla, su palabra es viva y eficaz. Entonces, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, una vez más, muchas gracias por su apoyo, por estar apoyándonos en este su canal, El Pequeño Discípulo de Jesús, ¿verdad? Que es para honra y gloria y alabanza del santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nos quedamos con este tema, hermanitos. Denle una repasada, vuélvanlo a ver, para que entiendan un poco más, especialmente la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios, que Dios los colme de bendiciones. Dios mediante nos vemos aquí el sábado próximo
Un abrazo fuerte a todos y cada uno de ustedes ahí donde están. Los queremos mucho, los amamos en el amor de Cristo Jesús y nos ponemos en las santas y benditas manos de nuestra Madre Santísima. Amén. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.